Buen día, perros, ¿cómo andan? Un saludo enorme para todos, para vos, Pablito, para Andy, para Evelyn, para Ronnie, para Harry, para Andrés, el capitán de todo, para todo el equipo de producción y sobre todo para Florcita Cam, hoy en el Día del Infectólogo. Saludos enormes, gigantes para todos. Es mi marido. Tu marido, para mí especialista en whisky, pero sí. Yo dije, esa voz me suena Te familiar. sonaba, ¿no? Y sí. Sí. Está bien. Gracias, Nacho. Un abrazo, gracias, mi amor. un abrazo al doctor Nacho, sí. Bueno, es muy familiar la columna. Sí, Tu sí, marido, sí. la voz. El Día del Infectólogo, felicidades. Flor, felicidades, doctor. Gracias. Doctor Pedro Can, una eminencia de infectología, papá de Flor también, ¿no? Claro, Vos sí, sos sí. Toda la vida fuiste la hija de Pedro, pero también es papá de Flor. Acá, soy él es mi papá. Bien. Yo soy la local acá. Un poco estaba, bueno, con la excusa del Día de la Infectología, pero la verdad que sigue muy vigente el tema en el medio de una pandemia y por un montón de cosas. No solo eso, ¿no? Hay muchos virus dando vuelta con los chiquitos, un montón, cosas nuevas. No termina nunca. También a veces da esa sensación, como que en el momento decís... Sí, un poco El invierno también trae sus propios virus. Y también otras cosas que trajo la pandemia, que fue la falta de circulación de otros virus respiratorios durante 2 años y ahora tenemos circulación de COVID con el inicio de la 4ª ola, circulación de influenza, circulación de virus sincicial respiratorio, todo eso junto. Entonces, bueno, obviamente que es un desafío y es una 4ª ola diferente gracias a las vacunas, ¿no? Le voy a preguntar al doctor Pedro Can. La verdad que ya hace 2 años y medio que empezó esta pandemia. Sí. Estamos en otro momento, nos podemos ver, hemos charlado por Zoom. Ya estamos en un momento que podés venir a la radio, hay un montón de vacunas, aprendimos, está como la subvariante de, pero quedó ahí en Omicron. Pero, ¿cómo lo ves 2 años y medio después? Viste que un poquito de distancia, por ahí no suficiente distancia porque no terminó, pero uno ve, yo el otro día hablaba, digo, uy, qué locura todo lo que vivimos, fue el 2020, como una locura, ¿no? Que nos pasó por encima, deja un montón de secuelas que no nos damos cuenta, que recién ahora estamos empezando a darnos cuenta, a superar. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo viviste vos todo? Que vos lo viviste muy intenso y con mucha responsabilidad también, ¿no? Sí, yo lo viví intenso como lo vivimos todos, cada uno desde su lugar. Inclusive más de una vez tus colegas me preguntan, bueno, ¿cómo fue esto de luchar contra la pandemia? Y yo digo que la verdad que no tengo derecho a quejarme porque hubo gente que la pasó mucho peor que yo. Los médicos digamos, de los servicios de emergencia, de las unidades de terapia intensiva, gente que se fue de su casa por el temor de poder traer el coronavirus a su domicilio, guardias interminables, situaciones límites donde con digamos, escasez de camas que por suerte nunca faltaron, pero que estuvieron muy, muy cerca del borde. De modo que lo que a mí me tocó fue más una tarea de comunicación, de explicación, de asesoramiento al Ministerio de Salud. Y entonces realmente quejarme por eso sería bastante ruin de mi parte, ¿no? Claro, pero los infectólogos por ahí se preparan toda la vida para algo así, lo tienen estudiado, pero otro tema es, hacía mucho que no ocurría, ¿no? Hacía como 100 años que no había una pandemia. Entonces, todo lo que vos por ahí aprendiste en la facultad igual es como, de golpe tenés que organizar un país en algo que es desconocido, una vacuna que no existía todavía, tenés la responsabilidad, no sé, vienen los gobiernos a vos y en cualquier parte del mundo, che, ¿qué se hace? Y no sé, hay que decirle a la gente que Sí, no salga de su casa, eso trae tema. Acá y en todos los países, digamos, fue como, pum, te pasa por encima. Tuvimos la pandemia de H1N1 en el 2009 y, bueno, yo lo dije varias veces, yo en ese momento pensé que era como lo más, la mayor adrenalina que iba a sentir como infectóloga, haber vivido esa pandemia. Y bueno, no sabíamos realmente qué nos esperaba después y todo este desafío que también, ¿no? Como, bueno, a vos te habrá pasado, bueno, por ahí a vos no, pero a mí me preguntaban, ¿qué haces? Soy infectóloga. ¿Y qué hace un infectólogo? O sea, claro. ¿Qué carajo hace un infectólogo? No tenían ni idea. Entonces, bueno, como que también a raíz de todo esto se empezó a visibilizar una especialidad que mucha gente desconocía. Y bueno, y sí,
nadie estaba preparado, no había libros sobre la pandemia, digamos, sobre COVID-19, porque era un virus nuevo que nadie conocía, así que se fue haciendo camino al andar. Como Voy a terminar después la entrevista hablando, esta cuarta ola, hablando específicamente de esto, hasta cuándo puede durar, qué quiere decir, qué puede pasar, porque quiero saberlo ya que está el doctor Pedro Campero. Hoy Ronnie hablaba algo que empezaste hablando a la mañana, contaste cosas respecto al día de... Internacional contra la discriminación por orientación sexual. Claro, Sí. exacto. Y bueno... Ahí está. Ahí está. Y la historia del HIV en la Argentina está atravesada por el doctor Pedro Can también, con esa lucha que habrá empezado también con el desconocimiento, que lo hablamos la otra vez, pero bueno, hay un momento donde, listo, esto quedó controlado, ponele, ¿no? El HIV es como no que terminó, pero con cócteles, digamos, se puede evitar la muerte, ¿digo bien? Si bien, para la gente que accede oportunamente al diagnóstico y al tratamiento. No te olvides que en el mundo hay aproximadamente 37, 38 millones de personas viviendo con el virus, de las cuales por lo menos 12 millones no tienen acceso al tratamiento. Claro, con acceso al tratamiento. Por distintas razones, o porque viven en países que no pueden pagar el tratamiento y lamentablemente el Fondo Mundial, digamos, la Organización de las Naciones Unidas organizó un fondo mundial para luchar contra 3 enfermedades, el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Y tienen que juntar unos 28.000 millones de dólares por año para pagar el siguiente ciclo. Y aunque parezca mentira, es mucha plata para vos, es mucha plata para mí, es nada para la escena internacional, teniendo en cuenta digamos, lo que se gasta en situaciones bélicas y cosas por el estilo. Y entonces hay países que no pueden dar respuesta a sus ciudadanos. Por el otro lado, hay países como el nuestro, en el cual aproximadamente el 17% de las personas que viven con el virus HIV no lo saben. Y entonces, como no lo saben, no pueden iniciar tratamiento. Como no pueden iniciar tratamiento, la enfermedad evoluciona. Pero no solo eso, hoy sabemos que una persona que vive con el virus, que lleva más de 6 meses con su carga viral indetectable, y que porque está tomando la medicación, no transmite la infección sexualmente a sus parejas. Entonces es también una manera de controlar la situación. De modo tal que el HIV es un ejemplo muy característico, muy típico de... Contamos con las herramientas para controlarlo, como vos dijiste al principio. Sin embargo, no todo el mundo accede al control. Claro. Es decir, las epidemias lo que hacen en general es magnificar las situaciones preexistentes. Entre otras cosas, la desigualdad en el acceso a la salud, la desigualdad social, la desigualdad en el acceso a la educación, a la información. Y con COVID-19 nos pasó exactamente lo mismo. Cuando uno mira los análisis de la Organización Mundial de la Salud sobre el exceso de mortalidad que hubo en diferentes países del mundo, los países más pobres, los países llamados de bajo nivel de desarrollo, donde Argentina no está, tuvieron un crecimiento tremendo de la cantidad de personas fallecidas en exceso comparado con años anteriores. Mientras que los países más desarrollados prácticamente no hubo un impacto en la mortalidad. ¿Eso porque el virus era peor en África que en Francia? No, eso es simplemente porque... Tenían una forma de combatirlo en Francia y en África no. El acceso a la salud es diferente. Claro. Me permiten una pregunta porque hablando del tema VIH, se habla mucho de una vacuna. ¿Esa vacuna está a disposición de la gente? ¿Para qué sirve? Y si, bueno, ya con la cabeza me está diciendo que la vacuna todavía no. Todavía no, aunque estamos trabajando en eso. Hay un estudio que se está desarrollando, que se llama Estudio Mosaico, en el cual participamos nosotros también desde Fundación Huésped, un estudio multicéntrico internacional, ensayando una vacuna que intenta dar respuesta a la posibilidad de prevenir la adquisición de la infección por el virus HIV. Los resultados van a estar a fines del 2023, principios del 2024, así que tenemos que esperar. La vacuna se está estudiando, no está disponible todavía, esperemos que lo esté, vamos a ver de acuerdo a los resultados de los estudios. Hay cosas que a mí me gusta mucho charlar de temas. Después hay preguntas que tengo básicas, seguramente tiene una respuesta, por ahí te parece medio tonta la pregunta, pero igual la quiero hacer, que es... ¿Por qué hay cosas que todavía con la tecnología y todo lo que se avanzó en la medicina y todo lo que se estudió del cuerpo, por qué hay cosas como el cáncer, por ejemplo, que no se puede terminar de erradicar algo? No, supongo que hay una explicación que no sé bien cuál es. Las células son más inteligentes de lo que podés detectar o es una... Bueno,
Primero que el cáncer como tal no existe. Existen diferentes tipos de cánceres. Hay cánceres que son altamente curables, hay otros que son de mucho más difícil tratamiento. No es lo mismo un cáncer de páncreas que un cáncer de piel, por ejemplo. Entonces hay diferentes circunstancias. Y al mismo tiempo, acá también es muy importante el diagnóstico temprano y el tratamiento Eso oportuno. sí. Entonces, A tiempo tenés mucho más chance. absolutamente. Y hoy la mortalidad por cáncer se ha reducido en relación a lo que pasaba hace 50 años. ¿Todavía es suficiente? Absolutamente no. Pero evidentemente se avanzó muchísimo en este sentido. Y es muy interesante ver que parte de las estrategias que se utilizan para combatir el cáncer, para combatir el COVID y para combatir el HIV empiezan a tener algunos puntos en común. Por ejemplo, En general pasan por fortalecer el sistema inmunológico. Nosotros tenemos varios sistemas, ¿no? Tenemos un sistema que nos permite respirar, tenemos un sistema que nos permite alimentarnos y digerir la comida, tenemos un sistema que nos permite defendernos de lo que el organismo reconoce como extraño. Ese es el sistema inmunológico. Sí. Tanto es así que a veces, cuando ese sistema se equivoca y está sobregirado, empieza a reconocer como extraño partes del propio organismo y esas son las enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Pero bueno, entonces, hoy por hoy, mucha de la investigación en HIV, en cáncer y en COVID pasa por ver cómo podemos hacer para fortalecer la inmunidad. Un mecanismo para fortalecerla son las vacunas, y el caso del COVID es el mejor ejemplo. Nos seguimos infectando, pero la mortalidad es mucho menor. bien, bien. Estamos hablando del doctor Pedro Can. No, Un y poquito de volviendo todo. al tema que mencionaba Ronnie, por ahí, si podés contar un poco, porque a vos te tocó ver los primeros casos de VIH en Argentina y el tema del estigma, la discriminación y la homofobia eran moneda corriente y bueno, fue algo contra lo que hubo que luchar literalmente, ¿no? Porque en ese momento, digamos, estábamos mucho menos deconstruidos que ahora y era, bueno. Y aparte era el único lugar donde te podías ir a hacer el estudio a ver si eras positivo o negativo. No existía otro lugar. No, digamos, inicialmente había un par de sitios, no era tan desarrollado como ahora, que cualquier persona puede ir, y es importante para los oyentes que sepan esto, que pueden ir a cualquier hospital público y testearse de forma totalmente gratuita y digamos, con toda la confidencialidad del caso. Y más de un oyente podrá decir, ¿y yo por qué me tengo que testear si no tengo ningún factor de riesgo? ¿Sabés qué? Para confirmar que sos HIV negativo. Porque el 99,5% de las personas que viven en la Argentina son HIV negativas, pero hay un 0,5% que es positivo. Y no lo saben. Y un 20% de ese 0,5% no lo sabe. En la medida que no lo saben, no lo puede resolver. Pero volviendo al tema que mencionaba Flor de la homofobia, Flor mencionaba que estamos desconstruidos. Algunos estamos desconstruidos. Porque todos los días seguimos escuchando discursos de odio en los medios de comunicación, discursos antifeministas, discursos anti-gay, discursos, condenatorios de las personas que tienen consumo problemático de sustancias, etcétera. Así que tenemos un largo camino y tenemos que estar muy atentos, porque en el mundo se viene abriendo paso, lo hemos visto en varios países, inclusive en el nuestro, discursos de odio. Y esos discursos de odio empiezan a estrechar muy, muy cercanamente el espacio entre la palabra y el acto. Es decir, si yo empiezo a discriminar a un grupo, empiezo a hablar en contra de un grupo, bueno, no va a faltar alguno que pase al acto, y de hecho, Ronnie lo sabrá muy bien, ha habido casos de agresiones a personas simplemente por el hecho de ir de la mano por la calle, dos muchachos o dos chicas, da exactamente lo mismo. Tenemos una transfobia muy importante con más de 400 mujeres trans que han sido asesinadas en Argentina. Entonces me parece que tenemos que no relajarnos en este sentido, ¿no? Eso es un tema que tenemos que estar permanentemente atentos. Doctor, ¿por qué sos infectólogo? ¿Por qué soy infectólogo? Bueno, yo elegí la profesión médica probablemente por lo que mucha gente la elige, que es por una fantasía reparatoria, ¿no? De tratar de ayudar a los demás. Y la verdad que la infectología es, dentro de la medicina, probablemente la especialidad más vinculada con lo social, ¿no? Es decir, no se puede entender las enfermedades infecciosas sin el contexto social que las genera. La gran mayoría de ellas tienen que ver, si vos te fijás, vos tenés más casos de tuberculosis, más casos de mortalidad infantil al sur de la avenida Rivadavia que al norte de la avenida Rivadavia, más en el conurbano que en la ciudad. Y eso pasa en Rosario, pasa en Córdoba, pasa en todos los lugares. Entonces está muy, muy vinculado con lo social. Como siempre tuve inquietudes de preocuparme por lo que pasaba con los demás, me pareció que era la mejor manera. Era la especialidad. Y además tiene un detalle, que es el que nos distingue a los infectólogos. Nosotros somos la única especialidad que trabajamos contra organismos vivos. El cardiólogo trabaja sobre la
sobre el funcionamiento del corazón, ¿no es cierto? Pero digamos, no tiene que combatir un organismo vivo que tiene capacidad de adaptarse. Nosotros trabajamos con bacterias, con virus que se hacen resistentes, que mutan, que cambian de especie, ¿no es cierto? Como estamos viendo con el caso del COVID, y eso lo hace muy fascinante, ¿no? ¿Le vamos a ganar al COVID o no? ¿O va a quedar ahí? Yo creo que firmamos un empate. Creo que el COVID digamos, llegó para quedarse. Tiene características muy particulares. Parece comportarse inclusive que no respetando los tiempos de los virus respiratorios. Normalmente es este tiempo frío como el que tenemos hoy en Buenos Aires. Sí. Pero sin Diciembre fue el peor momento. Diciembre, enero fue el peor momento. O sea que es un virus que supera lo estacional y que creo que con lo cual vamos a tener que convivir y nos vamos a infectar y reinfectar más de una vez. Lo importante es que si estamos vacunados, y este es un llamado para los oyentes de Perros de la Calle, para que si no se dieron la tercera dosis se la den, si son elegibles para la cuarta se den la cuarta, o si pertenecen a ese 10% de personas en el país que han recibido una sola dosis y no se dieron la segunda, por favor vayan y vacúnense, por ustedes y por la gente que los rodea. Si me di una sola dosis, a esta altura es como si no me hubiera dado nada. No, si teniste una sola dosis, date la segunda dosis y después la tercera. Para Omicron y todas sus subvariantes es especialmente importante tener, además del esquema primario, la dosis de refuerzo. Entonces, hoy por hoy hay vacunas, no hay ningún faltante de vacunas, no hay excusas para Claro. no vacunarse. Entonces, realmente, para que el COVID pase a ser un virus respiratorio más y en la mayoría de los casos tengamos formas leves, necesitamos estar vacunados. Las coberturas de vacunación son lo que hacen la diferencia. Bien, cobertura. Está muy bien. Bueno, te gusta escuchar a tu padre, ¿no? Y sí, obvio. Escúchame. Le puedo preguntar al doctor cómo está, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cuál fue la primera reacción cuando Flor dijo que quería ser infectóloga? No, ese es el final de un camino. En realidad, vamos a contar, si Flor me permite, una intimidad. Flor, cuando estaba terminando el secundario, tenía una crisis de elección de la profesión, porque decía, yo quiero ser médica, pero no quiero ser la hija de. Quiero hacer mi propio camino. Y que de hecho lo hizo, a tal punto que ya no es la hija de. Ahora yo soy el padre Vos sos de el Flor. papá de Flor. Claro, ahora no le preguntan a Flor, vos sos la hija de Pedro Cannon. Me preguntan, vos sos el papá de la que habla por radio, vos sos el papá de Flor. Matrícula 114-399. Quiero, Harry. Siempre se le acuerda. Entonces, digo, en aquel momento lo que yo le dije, mira, vos no tenés que ser médica porque yo soy médico, pero no tenés que dejar de ser médica. Porque yo soy médico. Porque yo soy médico. Está muy Bueno, bien. está bien, pero lo que no voy a hacer es infectología. Arre. Excelente. Arre. Fue descartando especialidades y volvió a la misma situación de crisis en aquel momento. Tampoco de San Lorenzo, ¿qué? ¿Y? Sí, No, sí, es de San Lo que no voy a hacer es trabajar en web. Bueno, pero- no, lo que dijo. Tampoco lo voy a traer a mi lugar de trabajo de mi papá, ¿eh? Lo que- Eso de ninguna, esa es la última. Lo que finalmente Flor decidió con muy buen criterio es no hacer la residencia de infectología conmigo. Bueno. Sino que la hizo en el hospital italiano, se formó con otro grupo y bueno. Se arrepintió toda la vida de eso. No se No, arrepintió no, toda la no. vida porque la hizo en un muy buen lugar y está muy bien ya lo formada y sabe. es una excelente infectóloga. Y además de eso, muy buena comunicadora. Como Muy ustedes buena saben. comunicadora. Así es. Así que hizo su camino. Sí, me pasó que antes de estudiar Mirá, medicina. eso, Se abrió todo. Vino un espíritu. abrió puertas. Me pasó que antes de estudiar Diego. medicina tuve la crisis vocacional y estuve a punto de hacerte a imagen, hacer producción de televisión. No Tenés sé, también, te gusta. Cualquiera. no sé, sí, pero no sé cómo hubiera ido, ¿viste? No sé. Estás hablando con alguien que pasó lo mismo, pero tomé este camino. Este camino. Y Bueno. los dos terminamos acá, o sea Y que es lo sí, mismo. los dos bueno, pero Todos los caminos llegan a- la realidad es que hice primero la residencia clínica médica 4 años y me di cuenta que lo que más me gustaba era todas las patologías que tenían que ver con infecciones, con enfermedades infecciosas. Así que dije, bueno, voy a hacer infectología, pero yo voy a tener un perfil más bajo, Menos nada de mal, salir en menos los mal, medios, menos nada de mal. dar charlas. Bueno, Está bien. después también No, pero es las difícil tener circunstancias te van llevando. un papá que es una eminencia en lo suyo, que es todo lo que hizo Pedro Can en nuestro país, quizá el más reconocido infectólogo o uno de los más reconocidos, qué sé yo. Entonces es una presión también. Vos sos la hija, es difícil también. Entiendo que uno quiera separar. Totalmente es una presión y la única vez que fui al Hospital Fernández a hacer una rotación de 2 meses fue
tremendo. Fue un castigo porque me mandaba a hacer ateneos, a dar clases todo el tiempo. O sea, porque también La era como presión. la sensación bueno, esto de tener que estar, bueno, demostrando que no hay favoritismo ni nada, pero bueno, yo a los y las estudiantes de medicina que nos están escuchando les digo, hagan infectología, que es la más hermosa de todas las especialidades. Un beso, un saludo a todos los infectólogos, las infectólogas, la verdad que fueron y son muy importantes en este momento y en otros, ¿no? Pero está bueno siempre reconocer a los personal de la salud, que la verdad que uno, viste, que somos como, uy, sí, qué importante personal de salud, aplaudimos, después nos olvidamos, pero siguen ahí en los hospitales, más allá de esta pandemia, todos los días ahí al frente, qué importantes son. Así que gracias por venir, doctor. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme y déjame decirte que el camino que hizo Flor es el camino de ella. Ella no, nada de lo que hizo lo hizo porque es hija mía. Digamos, nos queremos mucho como padre e hijo y festejamos juntos este día, pero Flor hizo su propio camino y todo lo bueno que ha hecho es fruto de su esfuerzo. Pones el pianito y me pongo a llorar. No, seguro que sí. Pero Lo tiene siempre a mano, Zucca. tiene mucho carisma, tiene mucha capacidad de explicar también, porque recordemos que también uno dice, bueno, la comunicación, un médico, no todos los médicos pueden comunicar y no está mal, porque un médico tiene que curar, pero también alguien tiene que explicarle a la gente, sobre todo en una pandemia, qué importante es también que venga alguien, y bueno, así nos conocimos con En el Flor, y medio de una nota. yo le dije, vos sos muy buena, está buenísimo, me encanta a mí la función de explicar, de prevenir, de explicar el barbijo, la vacuna, las cosas, es súper importante. Así que, por supuesto que acá lo sabemos, por eso que está acá con nosotros, doctor. Bueno, ¿Ok? muchas gracias. Hasta luego, feliz día. Gracias. Perros de la calle. Urbana Play. Come on, Harry, we want to say goodnight to you.